Una atmósfera densa flotaba en la sala comunitaria de Oak Haven, impregnada del dulzón aroma del té de durazno que Kaylin siempre servía, y una crispación que solo yo parecía aquilatar en toda su crudeza. Mis ojos seguían las sonrisas, las cabezas que asentían con estudiada atención, mientras Breanna, la más joven del círculo literario de Oak Haven, desgranaba su interpretación de un poema que a mi juicio resultaba francamente mediocre. Un recuerdo punzante y amargo me asaltó. La última vez que intenté ofrecer mi perspectiva, una forjada tras décadas devorando libros y viviendo un poco más que ellas. Kaylin, con su melena rubia perfectamente ondulada y esa sonrisa que jamás alcanzaba sus ojos fríos como el acero pulido, me había interrumpido con un «Gracias, Elara, qué interesante tu visión. Vintage». Aquella palabra se me incrustó como una esquirla helada. Vintage. Así me percibían. Una antigüedad que ya no armonizaba en su colección de pensamientos frescos y relevantes. Sentí cómo la sangre me acometía el rostro. Una mezcla de humillación y una furia silenciosa que se arremolinaba en mi pecho. Un volcán a punto de erupción que había aprendido a sofocar con los años. Ellas ignoraban que esa visión vintage estaba a punto de sacudir sus modernos cimientos de una forma que jamás anticiparían, y yo encontraría mi particular forma de justicia, una que se cocinaba a fuego lento. La invitación para la reunión de esa tarde había llegado con una nota adjunta, cuya caligrafía elegante y florida delataba la mano de Kaylin. «Querida Elara, hemos estado reestructurando un poco el enfoque del club para atraer a una audiencia más dinámica. Quizás encuentres las nuevas temáticas un poco alejadas de tus intereses habituales». No expresaba un «no vengas», pero el mensaje subyacente era tan límpido como el agua de manantial. Constituía una forma sutil, casi cobarde, de comunicarme que mis canas y mis opiniones, forjadas en una época donde las palabras ostentaban otro peso, ya no eran bienvenidas. El círculo literario de Oak Haven, que yo misma había contribuido a fundar hacía casi 30 años en la pequeña biblioteca del pueblo, ahora me cerraba sus puertas con guantes de seda. La ironía era tan cáustica que casi podía saborearla, más intensa que el té de durazno que seguramente estarían sirviendo en ese preciso instante. El término dinámica resonaba en mi cabeza, un eufemismo para joven, para moldeable, para todo lo que yo, aparentemente, ya no representaba para ellas. La dignidad, esa vieja compañera, me susurraba que era mejor así, pero el escozor de la exclusión era una herida reciente, sangrante. Cavilaba si alguna vez sospecharían, si en sus discusiones sobre el próximo libro de moda, sobre el autor revelación del que todos hablaban, se detendrían a pensar en mí. No, desde luego que no. Para ellas, yo era solo Elara, la viuda de Everett, la que tejía bufandas demasiado largas y horneaba galletas de jengibre con un toque antiguo. No sabían de las noches en vela, de la tinta maculando mis dedos, del universo que bullía en mi cabeza y que, con esmero y sigilo, había volcado en las páginas de Susurros en la Hiedra, la novela firmada por E. L. Vance. Era mi revancha silenciosa, mi obra cumbre nacida del despecho y la necesidad de demostrarme, más que a nadie, que mi voz aún importaba. Mientras ellas debatían sobre personajes ficticios creados por manos ajenas, yo sonreía con una tristeza socarrona. La afrenta estaba servida. Me habían subestimado, me habían apartado. El payoff sería verlas, sin saberlo, rendir homenaje a la misma mujer que habían descartado por vintage. La existencia, a veces, desplegaba un retorcido sentido del humor que empezaba a agradarme. Un humor que solo yo, en mi soledad impuesta, podía apreciar en toda su magnitud y complejidad. La reminiscencia de aquella tarde fatídica, la última a la que asistí como miembro de pleno derecho del círculo literario de Oak Haven, todavía me anudaba el estómago. Kaylin había presentado a una nueva incorporación, una muchacha llamada Sky, con el cabello de un azul iridiscente y piercings que destellaban bajo la luz artificial de la sala. Sky se expresaba con una jerga que apenas comprendía, plagada de anglicismos y referencias a tendencias digitales que me eran completamente ajenas.
Cuando intenté conectar su análisis de un personaje con una heroína de Brontë, Kaylin me dedicó una mirada condescendiente, casi compasiva. Ay, Elara, siempre con tus clásicos. Necesitamos perspectivas más actuales, ¿no crees? Las demás asintieron, algunas con una sonrisa nerviosa, otras eludiendo mi mirada. Sentí cómo me encogía en mi asiento, la invisibilidad desplomándose sobre mí como un manto pesado. Era la primera ocasión en que la palabra vieja no se pronunciaba, pero flotaba en el ambiente, densa e ineludible, como el perfume barato de alguna de las más jóvenes. El malestar no era solo mío. Se palpaba una incomodidad general, una grieta que se abría entre generaciones, y yo estaba, claramente, en el lado erróneo de esa fisura, en el flanco que se desmoronaba. Desde esa jornada, las llamadas se espaciaron. Los correos electrónicos con las actas de las reuniones llegaban con retraso, o simplemente no llegaban. Si me cruzaba con alguna de ellas en el supermercado de Oak Haven, en Miller's Groceries, las conversaciones eran breves, forzadas. «Elara, qué sorpresa. ¿Cómo estás?», inquirían con una efusividad que sonaba postiza, mientras sus ojos ya buscaban una vía de escape. La tirantez era como una cuerda de violín a punto de quebrarse. Yo, por mi parte, mantenía una compostura digna, respondiendo con amabilidad, preguntando por sus familias, por los libros que estaban leyendo. No les concedería la satisfacción de verme herida o resentida, aunque por dentro la procesión fuera un torbellino de sentimientos encontrados. La melancolía del abandono, la indignación por la injusticia y una creciente determinación por no dejarme anular. Este desasosiego era un combustible inesperado, una energía oscura que, en lugar de consumirme, alimentaba la hoguera de mi creatividad secreta. Cada desplante, cada mirada esquiva, se convertía en una línea más en mi manuscrito, en un matiz más profundo para mis personajes. El clímax de esta primera etapa de crispación llegó con el anuncio del libro del mes de diciembre. Tradicionalmente, era un momento especial, donde elegíamos una obra que nos inspirara para las fiestas. Recibí un mensaje de texto escueto de Breana. «Hola, Elara. Este mes leeremos Susurros en la Hiedra de E. L. Vance. Dicen que es una revelación. Deberías echarle un vistazo». Mi corazón dio un vuelco. ¿Una revelación? Mi libro, mi seudónimo. Ellas, que me habían apartado por considerarme anticuada, ahora iban a debatir, analizar y, con suerte, alabar la obra de la mujer a la que habían silenciado. Una sonrisa amarga se perfiló en mis labios. El malestar se transformó en una extraña excitación, una anticipación casi perversa. La tensión, lejos de disiparse, había encontrado un nuevo cauce, uno mucho más interesante, y para mí, potencialmente mucho más gratificante. La paradoja de la situación era tan deliciosa que casi compensaba el dolor inicial. Casi. El juego, sin que ellas lo supieran, acababa de comenzar, y yo tenía todas las cartas ganadoras en mi mano, aunque por el momento las mantuviera pegadas a mi pecho, aguardando el instante perfecto para mostrarlas. Kellen Thorne encarnaba la ambición envuelta en sonrisas de portada de revista. Había arribado a Oak Haven hacía unos 5 años, junto a su esposo, un ejecutivo de alguna corporación impersonal de la ciudad vecina de Silverstream, y rápidamente se había propuesto revitalizar cada aspecto de nuestra tranquila comunidad. El círculo literario fue uno de sus primeros objetivos. Con su energía arrolladora y su aparente encanto, no tardó en eclipsar a las fundadoras más antiguas, como yo, relegándonos a un segundo plano. Su vínculo conmigo fue, al principio, de una cordialidad superficial, pero pronto derivó en una condescendencia apenas velada. Veía en mí un obstáculo, una reliquia del pasado que no encajaba en su visión moderna y chic del club. Sus interacciones conmigo estaban teñidas de una falsa dulzura que me revolvía el estómago, una manipulación sutil para hacerme sentir que mis ideas ya no tenían cabida, que mi tiempo había pasado. Ella era, sin duda, la antagonista no declarada de mi pequeña tragedia personal, la abeja reina de una colmena que ya no me quería entre sus filas.
Luego estaba Breanna Miller, la hija del dueño de Miller's Groceries, una joven dulce pero fácilmente influenciable. Siempre había sentido un afecto especial por ella. La había visto crecer. Le había recomendado sus primeros libros serios. Nuestro lazo era más genuino, o eso creía yo. Breanna parecía admirarme, o al menos respetarme, pero carecía de la fortaleza para oponerse a Kylen. Se movía al son que Kylen tocaba, asintiendo a sus propuestas, riendo de sus chistes, aunque a veces notaba una sombra de duda en sus ojos. Era esa flaqueza, esa necesidad de pertenencia, lo que la convertía en una pieza más del engranaje que me estaba desplazando. Su mensaje sobre susurros en la hiedra me había dolido precisamente por eso, por venir de alguien a quien consideraba, si no una amiga íntima, al menos una aliada silenciosa. Su complicidad, aunque pasiva, era una traición pequeña, pero punzante. Representaba el tipo de persona que prefería la comodidad del grupo a la defensa de una convicción personal, y eso, en mi libro de la vida, era una debilidad significativa. Y finalmente, estaba yo, Elara Vance, o E.L. Vance para el mundo literario que empezaba a descubrirme sin saber mi verdadera identidad. Mi nexo más importante, ahora que Everett ya no estaba y mis hijos vivían lejos, en la ajetreada metrópoli de Veridia, era con las palabras, con las historias que tejía en la soledad de mi estudio, con vistas al viejo roble de mi jardín. Ese era mi refugio, mi campo de batalla y mi sala de trofeos. Los personajes de mi novela eran mis confidentes. Sus dilemas eran los míos, sus triunfos, mis pequeñas victorias. El círculo literario había sido, durante muchos años, una extensión de ese amor por la literatura, un lugar donde compartir y debatir. Pero ahora, ese lazo se había roto, o más bien, me lo habían arrebatado. La paradoja era que, al hacerlo, me habían empujado aún más hacia mi verdadera pasión, dándome el motivo perfecto para crear algo que, irónicamente, las volvería a conectar conmigo, aunque fuera de una forma completamente inesperada y anónima. Mis personajes, en ese momento, eran más reales y leales que las mujeres con las que había compartido tardes de té y galletas durante años. Los primeros indicios de que algo no marchaba bien en el círculo literario de Oak Haven, más allá de mi propia percepción de estar siendo marginada, comenzaron a manifestarse en las decisiones sobre las lecturas. Kylen, con una habilidad pasmosa para la persuasión, empezó a proponer títulos que eran más comerciales que profundos, libros que generaban mucho ruido en redes sociales, pero que, a mi entender, carecían de la sustancia que siempre habíamos buscado. Recuerdo haber sugerido una novela de una autora canadiense, una obra introspectiva y bellamente escrita, y Kylen la descartó con un «Oh, Elara, suena un poco denso, ¿no te parece? Necesitamos algo más ágil, algo que podamos comentar en Instagram». La palabra Instagram sonó como una blasfemia en mis oídos. El club, que había sido un santuario para el pensamiento crítico, se estaba convirtiendo en una plataforma para la autopromoción de Kylen y sus seguidoras más jóvenes. Era una manipulación sutil, disfrazada de modernización, un desequilibrio que alteraba la esencia misma de lo que habíamos construido. La presión por lo viral y lo compartible estaba erosionando el criterio literario. Otro signo evidente fue la forma en que Kylen gestionaba las finanzas del club. Antes, las cuotas eran mínimas, apenas para cubrir el té y las galletas. De repente, Kylen propuso aumentar la cuota significativamente, argumentando que era para eventos especiales y para traer autores invitados. Sin embargo, los eventos especiales eran cócteles en su propia casa, con bocadillos caros que parecían más una exhibición de su estatus que un encuentro literario, y los autores invitados eran, curiosamente, siempre conocidos suyos o figuras emergentes con gran seguimiento online, pero de dudoso talento literario. Cuando alguna de las más veteranas, como la señora Peterson, una bibliotecaria jubilada de Crestview Hills, cuestionó tímidamente el destino de esos fondos, Kylen la silenció con una sonrisa encantadora y una explicación vaga sobre inversiones en la imagen del club.
Era patente que estaba utilizando el círculo como un trampolín personal, y nosotras, o al menos las que no encajábamos en su molde, éramos simplemente daños colaterales, o peor aún, herramientas descartables. La artimaña era palpable, pero nadie se atrevía a confrontarla abiertamente. La gota que derramó el vaso, para mí, fue cuando Kaylin sugirió que renováramos la directiva, para darle un aire fresco, dijo, mirándome directamente a los ojos, aunque su sonrisa estaba dirigida al resto del grupo. Personas con nuevas ideas, con contactos en el mundo editorial actual. Era una invitación directa a que las fundadoras, las que habíamos dedicado años al club, diéramos un paso al costado. Varias de las más jóvenes aplaudieron la idea con entusiasmo, sin percatarse, o quizás sin importarles, la crueldad implícita en sus palabras. El desequilibrio de poder era ya absoluto. Kaylin había logrado, en poco tiempo, desmantelar el espíritu colaborativo y democrático del club, reemplazándolo por una jerarquía donde ella estaba en la cima, y el resto orbitaba a su alrededor. Fue en ese momento cuando decidí que mi participación activa había terminado, aunque aún no supiera que mi participación pasiva, a través de E.L. Vance, estaba a punto de comenzar. La manipulación había logrado su objetivo inmediato, apartarme, pero, sin saberlo, había sembrado la semilla de su propia sorpresa, una que germinaría en el momento menos esperado. La noticia de que Susurros en la Hiedra era el libro del mes me azotó como un latigazo helado en una mañana de otoño particularmente gris en Oak Haven. Mientras regaba mis violetas africanas, intentando encontrar un poco de paz en esa rutina doméstica, el teléfono vibró con el mensaje de Breanna. Al leerlo, la taza de agua resbaló de mis dedos y se estrelló contra el suelo de baldosas de la cocina, haciéndose añicos. Quedé paralizada, no por el desastre del agua y los trozos de cerámica, sino por la conmoción que me sacudía por dentro. Mi libro. Ellas iban a leer mi libro. La reacción inicial fue de pánico puro. ¿Y si lo odiaban? ¿Y si lo destrozaban con sus críticas modernas y dinámicas? Luego, una oleada de furia. ¿Cómo se atrevían? Después de cómo me habían tratado. Pero bajo todo eso, una corriente subterránea de exultación perversa comenzó a burbujear. Se presentaba la oportunidad perfecta, una revancha servida en bandeja de plata, aunque yo aún no supiera cómo iba a jugarla. El conflicto interno era brutal. El miedo al juicio contra el deseo de ver sus caras cuando, inevitablemente, alabaran la obra de la mujer que habían despreciado. Impulsada por una mezcla de masoquismo o quizás de audacia temeraria, decidí asistir a la primera reunión donde discutirían Susurros en la Hiedra. Me acomodé en la última fila de la sala comunitaria, sintiéndome como una espía en territorio enemigo. Kaylin, por supuesto, presidía la sesión con su habitual aire de suficiencia. «Este libro, queridas», comenzó, sosteniendo un ejemplar con una cubierta que yo misma había aprobado con mi editor. «Es simplemente una obra maestra de la narrativa contemporánea. E.L. Vance, quienquiera que sea esta misteriosa autora, tiene una habilidad increíble para capturar la complejidad del alma femenina». Tuve que morderme el labio para no soltar una carcajada. ¿El alma femenina? Ella no tenía ni la más remota idea. Varias de las más jóvenes asintieron con fervor, citando pasajes que, según ellas, eran súper profundos y totalmente identificables. La ironía de la situación era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. El conflicto ya no era solo interno. Estaba allí, en esa sala, flotando entre sus elogios ignorantes y mi silencio cargado de secretos. Un volcán contenido. La escalada se produjo cuando una de las nuevas, una chica llamada Tiffany con gafas de montura gruesa y un aire de intelectualidad impostada, comenzó a analizar la psicología de mi protagonista, Cordelia. «Es evidente», dijo con aires de experta, «que Cordelia representa la lucha de la mujer moderna por encontrar su voz en un mundo patriarcal, pero con un toque muy generación Z en su resiliencia. Casi me atraganto con mi propio aliento. ¿Generación Z? Cordelia estaba inspirada en mi propia abuela, una mujer nacida a principios del siglo XX. Kaylin aplaudió la brillante observación de Tiffany.
Intenté intervenir, aclarar un punto, sugerir una interpretación diferente, la que yo, la autora, había querido plasmar. Disculpen, comencé, pero creo que la influencia de... Kaylin me cortó con una sonrisa condescendiente. Gracias, Elara. Interesante, pero creo que nos estamos desviando del análisis más actual. Sigamos con las impresiones de Tiffany. Me callé, sintiendo la sangre hervir en mis venas. La humillación era doble. No solo me habían echado, sino que ahora estaban masacrando mi obra ante mis propios ojos, y yo no podía hacer nada sin revelar mi identidad. El conflicto había subido un peldaño más, y la presión interna era casi insoportable. Kaylin Thorne no era solo una mujer ambiciosa, representaba el epítome de la antagonista sutil, aquella que te sonríe mientras te clava el puñal por la espalda. Su obstáculo principal para mí no radicaba en su juventud ni su energía, sino en su absoluta y descarada convicción de que su visión del mundo, y por ende del círculo literario de Oakhaven, era la única válida. En la discusión sobre Susurros en la Hiedra, su papel como guardiana de la interpretación correcta se hizo dolorosamente evidente. Sostenía mi libro como si fuera un trofeo personal, el descubrimiento que la catapultaría a ella y al club a un nuevo nivel de prestigio local. E.L. Vance, decía con un suspiro de admiración fingida, ha logrado lo que pocos autores contemporáneos consiguen: ser profunda y accesible a la vez. Es un talento que debemos celebrar y, por supuesto, tratar de contactar. Imaginen una entrevista exclusiva para el círculo de Oakhaven. Su mirada recorrió la sala, buscando aprobación, y la encontró en los rostros embelesados de sus seguidoras. Para ellas, Kaylin era una líder visionaria. Para mí, la personificación de la superficialidad y la apropiación cultural, aunque la cultura que se apropiaba fuera la mía propia, la de mi edad y mi experiencia vital. El impedimento que Kaylin representaba se manifestaba en su control férreo sobre la narrativa del club. Cualquier opinión que se desviara de su línea de pensamiento era rápidamente desestimada o ridiculizada con una elegancia cruel. Cuando intenté, con la mayor delicadeza posible, señalar un simbolismo en Susurros en la Hiedra que ellas estaban pasando por alto, un detalle relacionado con un tipo de bordado antiguo que mi abuela solía hacer y que yo había incluido como metáfora de la paciencia y la memoria femenina, Kaylin arqueó una ceja. Elara, querida, creo que estás proyectando tus intereses personales en la obra. Es encantador, por supuesto, pero E.L. Vance claramente apunta a algo más universal, más moderno. La palabra moderno, otra vez, como un arma arrojadiza. Me percaté de que Kaylin no solo me había apartado del club, ahora sin saberlo, estaba intentando apartarme de mi propia obra, redefiniéndola a su antojo para que encajara en su molde prefabricado de literatura relevante. Su ceguera y su arrogancia constituían el mayor obstáculo para mi verdad, una verdad tejida con hilos de experiencia y observación. La verdadera naturaleza de Kaylin como adversaria se reveló no tanto en sus acciones directas hacia mí. Después de todo, creía que yo era solo una espectadora irrelevante, sino en su trato hacia la propia obra. Para ella, Susurros en la Hiedra no era un testimonio, ni una pieza de arte. Era una mercancía, una herramienta para elevar su estatus. Hablaba de estrategias de marketing para el club usando el libro, de cómo atraer patrocinadores si lograban contactar a E.L. Vance. Su entusiasmo no nacía de la literatura, sino del potencial de explotación. Este enfoque utilitario, esta visión de mi novela como un simple producto, era quizás la ofensa más profunda. Kaylin no era una amante de los libros, era una oportunista con una fachada de intelectualidad. Y yo, la autora anónima, observaba desde las sombras cómo mi creación más íntima estaba siendo manoseada por manos que solo veían en ella un reflejo de sus propias ambiciones. El antagonismo era claro, su superficialidad contra mi profundidad, su oportunismo contra mi integridad artística, una batalla silenciosa pero encarnizada. Escuchar a Kaylin y a las demás debatir sobre Susurros en la Hiedra con tanta vehemencia y tan poca comprensión
resultaba una tortura china. Cada elogio mal dirigido, cada interpretación errónea, era como una pequeña aguja clavándose en mi piel. La presión emocional era inmensa. Por un lado, una parte de mí, la más vanidosa quizás, se regodeaba en secreto al verlas tan fascinadas por algo que yo había creado, algo que provenía de la misma mente vintage que habían descartado. Pero por otro lado, el dolor de ver mi obra, mis personajes, mis intenciones más profundas, tan burdamente malinterpretados, era casi físico. Me sentía como una madre escuchando a extraños describir a su hijo de formas que no le hacían justicia, resaltando rasgos superficiales e ignorando su verdadera esencia. La tentación de gritarles: «No, no es así. Yo lo escribí, yo sé lo que significa», era tan fuerte que tenía que apretar los puños bajo la mesa para contenerme. Era una lucha constante entre el orgullo herido y la necesidad de mantener mi secreto a salvo. Un equilibrio precario sobre el alambre de la discreción. La encrucijada moral también comenzó a pesar sobre mí. Tenía derecho a permanecer en silencio, permitiendo que se apropiaran de mi trabajo y lo distorsionaran. ¿No le debía a mi propia obra, a mis personajes, defender su integridad? Pero revelar la verdad implicaba exponerme a su escrutinio, a su posible burla o, peor aún, a su falsa compasión. Pobre Elara. ¿Tuvo que escribir bajo seudónimo para que la tomaran en cuenta? No podía soportar esa idea. Además, había una parte de mí que disfrutaba de este juego perverso, de esta venganza silenciosa. ¿Era moralmente reprobable sentir esa satisfacción? Me debatía internamente, atrapada entre el deseo de justicia para mi novela y el placer culpable de verlas caer en mi trampa anónima. La señora Peterson, la bibliotecaria jubilada que solía frecuentar la tranquila biblioteca de Willow Creek antes de mudarse a Oak Haven, siempre decía que la verdad encuentra su camino. Pero yo no estaba tan segura de querer que esta verdad en particular saliera a la luz, al menos no todavía, no en sus términos. El dilema me corroía. La situación se tornó aún más tensa cuando Kaylin anunció, con gran fanfarria, que había logrado contactar, a través de mi editor en la editorial independiente Quill and Ink Publishing de la ciudad de Port Alistair, a E.L. Vance, y ha accedido a responder algunas preguntas por correo electrónico para nuestra próxima reunión, exclamó, radiante. El pánico me atenazó. Mi editor, un joven llamado Ethan, comprensivo y discreto, me había advertido que esto podría pasar. Ahora tenía que decidir. ¿Respondería como Elara, la autora, o mantendría la farsa? La urgencia para tomar una decisión era abrumadora. Si respondía, ¿qué diría? ¿Cómo podría mantenerme fiel a mi obra sin revelar mi identidad? ¿Y si mis respuestas no eran lo suficientemente modernas o dinámicas para Kaylin? Cada opción parecía un callejón sin salida. Me sentía acorralada, no por ellas directamente, sino por las circunstancias que mi propio secreto había creado. La presión emocional y moral estaba alcanzando un punto crítico, y sabía que pronto tendría que tomar una determinación que podría cambiarlo todo, como una pieza de dominó a punto de caer. Frente a la perspectiva de tener que responder las preguntas de Kaylin como E.L. Vance, mi primer instinto fue intentar hallar un equilibrio precario, una forma de satisfacer su curiosidad sin comprometer mi anonimato ni la integridad de mi obra. Pasé noches en vela redactando respuestas ambiguas, frases que pudieran interpretarse de múltiples maneras, intentando sonar enigmática y profunda, como se suponía que era la misteriosa E.L. Vance. Anhelaba darles algo de mí, de la verdadera intención detrás de susurros en la hiedra, pero temía que cualquier atisbo de Elara, la vintage, se filtrara y levantara sospechas. Era un ejercicio agotador, tratar de ser yo misma y, al mismo tiempo, una versión idealizada y ajena de mí. Envié las respuestas a Ethan en Quill and Ink Publishing, sintiendo que caminaba sobre una cuerda floja sobre un abismo de revelaciones no deseadas. Constituía un intento desesperado por controlar una situación que se me estaba yendo de las manos, un esfuerzo por mantener unida una realidad que se fragmentaba con cada pregunta. En la siguiente reunión del Círculo Literario de Oak Haven,
Kylen leyó mis respuestas con una solemnidad casi religiosa. Observé sus reacciones desde mi rincón habitual. Algunas asintieron con aire de profunda comprensión. Otras fruncieron el ceño, tratando de desentrañar el significado oculto de mis palabras cuidadosamente elegidas. Kylen, por supuesto, interpretó todo a su manera. «Fascinante», exclamó después de leer una de mis respuestas más crípticas sobre la naturaleza del tiempo y la memoria. Claramente, E. L. Vance está en sintonía con las últimas corrientes filosóficas sobre la fluidez de la identidad. ¡Qué mente tan brillante! Yo había estado pensando en cómo mi abuela recordaba su infancia en una granja cerca de Amber Valley, pero, por supuesto, Kylen vio una conexión con algún pensador posmoderno de moda. Mi intento de equilibrio había fracasado parcialmente. Había mantenido mi secreto, sí, pero a costa de ver mis ideas retorcidas una vez más. La frustración era una losa pesada. Era como hablarles en un idioma que creían entender, pero cuyas sutilezas se les escapaban por completo, perdiéndose en la traducción de sus propias expectativas. La negación de la realidad se hizo patente en cómo Kylen y su séquito se aferraban a la imagen que habían construido de E. L. Vance. Para ellas, resultaba inconcebible que una autora tan relevante y perspicaz pudiera ser alguien como yo, una mujer mayor, residente de su misma tranquila Oak Haven. En sus mentes, E. L. Vance era seguramente joven, cosmopolita, quizás incluso torturada y bohemia, viviendo en algún loft de una gran ciudad como Veridia o Newbridge Bay. Se negaban a ver lo que tenían delante. Esta ceguera colectiva era, en cierto modo, mi escudo, pero también mi prisión. Me permitía observar y planear, pero también me recordaba constantemente el abismo que me separaba de ellas, la profunda subestimación de la que era objeto. Mi intento de encontrar un punto medio había sido solo eso, un intento. La realidad era que no había equilibrio posible mientras mi identidad permaneciera oculta y ellas siguieran aferradas a sus prejuicios. La tensión seguía acumulándose, y yo sabía que el punto de quiebre no podía estar muy lejos, como una tormenta que se anuncia en el horizonte. La revelación, o más bien el descubrimiento que lo trastocó todo, no llegó de forma dramática, sino a través de un descuido, una pequeña grieta en la fachada de Kylen Thorne. Sucedió durante una venta de pasteles benéfica organizada por el club en la plaza de Oak Haven, un evento que Kylen había promocionado con bombos y platillos como una muestra de la conciencia social del círculo literario. Yo había contribuido con mis famosas galletas de jengibre, más por costumbre que por entusiasmo. Mientras Kylen atendía un puesto, hablando animadamente con el alcalde de Oak Haven sobre el impacto cultural del club, dejó su bolso de diseñador abierto sobre una mesa cercana. Una ráfaga de viento, de esas que anuncian la llegada del invierno desde las colinas de Whispering Pines, levantó unos papeles que asomaban del bolso, esparciéndolos por el suelo. Me agaché instintivamente a recogerlos, y fue entonces cuando lo vi. Una carta con el membrete de Hawthorne and Finch Literary Agency, una de las agencias más prestigiosas de Veridia. Mis manos temblaron. Un ligero temblor recorrió mis manos mientras recogía los papeles. La misiva estaba dirigida a Kylen Thorne y hablaba en términos elogiosos de una propuesta de novela titulada Ecos de Juventud, describiéndola como una voz fresca y necesaria en la ficción contemporánea. Al principio, no comprendí. ¿Kylen escribiendo una novela? Siempre la había considerado más una gestora cultural, una socialité literaria, que una creadora. Pero al seguir leyendo, un párrafo me heló la sangre, y su análisis comparativo con la obra de E. L. Vance, particularmente Susurros en la Hiedra, es brillante. Demuestra una comprensión profunda de las corrientes actuales y cómo su propia obra dialoga y supera esas narrativas más nostálgicas. Mi corazón pareció detenerse. ¿Superar? ¿Nostálgicas? Kylen no solo estaba usando mi libro como trampolín para su propio club, sino que ahora pretendía usarlo como vara de medir para su propia supuesta obra maestra, posicionándose como la evolución natural de E. L. Vance. Era una traición a un nivel que no había anticipado, una puñalada artera,
El impacto fue brutal, dejándome sin aliento. De repente, todas las piezas encajaron con dolorosa claridad. Su entusiasmo desmedido por susurros en la hiedra, su insistencia en contactar a E.L. Vance, su forma de interpretar mi obra siempre a través de un prisma de modernidad. No era solo admiración mal dirigida, era una estrategia calculada. Kellen estaba construyendo su propia plataforma sobre los cimientos de mi éxito anónimo, y planeaba eclipsarme, incluso antes de que nadie supiera quién era yo realmente. Se estaba presentando a sí misma como la verdadera voz de la literatura contemporánea, relegando a E.L. Vance, y por extensión a mí, a una categoría de precursora nostálgica. La manipulación iba mucho más allá de lo que había imaginado. Ya no se trataba solo de edadismo o de control del club, se trataba de una apropiación y un intento de borrado literario. La conmoción dio paso a una ira fría y afilada. El juego acababa de volverse mucho más personal y mucho más peligroso. Kellen Thorne no era solo una antagonista superficial, era una depredadora literaria, y yo su presa inadvertida. Mi primera reacción al descubrir la carta de la agencia literaria fue un impulso casi irrefrenable de confrontar a Kellen allí mismo, en medio de la venta de pasteles, frente al alcalde y a todas las damas de Oak Haven. Quería gritarle a la cara que era una farsante, una manipuladora, que, ecos de juventud, era seguramente una basofia pretenciosa y que, susurros en la hiedra, valía más que todas sus ambiciones juntas. Imaginé la escena, los pasteles volando, las miradas de asombro, el escándalo resonando por toda la plaza. La sangre me hervía, y mis manos, que aún sostenían la carta, se cerraron en puños tan apretados que las uñas se me clavaban en las palmas. Sentí una oleada de adrenalina, una furia tan intensa que me nubló la vista por un instante. Era la Elara que había mantenido reprimida durante años, la que no se dejaba pisotear, la que Everett tanto admiraba por su espíritu indomable. Por un momento, estuve a punto de ceder a esa Elara, de desatar el huracán que se arremolinaba en mi interior. Pero entonces, una voz más fría, más calculadora, la voz de E.L. Vance, quizás, o el eco de la prudencia de Everett, me susurró al oído. ¿Qué ganaría con un escándalo público? Kellen, con su habilidad para la manipulación, probablemente se haría la víctima. Me pintaría como una anciana senil y envidiosa. No, esa no era la forma. Necesitaba algo más, elegante, algo que la hiriera donde más le dolía, en su ego, en su reputación cuidadosamente construida. Con un esfuerzo sobrehumano, respiré hondo, alisando la carta con dedos temblorosos. Me acerqué a Kellen, que seguía charlando animadamente, ajena a la tormenta que se había desatado en mi interior. Kellen, querida, dije con una voz que me sorprendió por su calma. Se te han caído estos papeles. Le entregué la carta, observando su rostro con atención. Vi un destello de pánico en sus ojos antes de que su máscara de compostura volviera a su sitio. Oh, gracias, Elara. Qué amable, dijo, guardando rápidamente la carta en su bolso. Pero yo había visto suficiente. Sabía que la había descolocado, aunque fuera por un instante fugaz. Mi acción impulsiva, aunque contenida, se materializó en la decisión tomada en ese mismo instante. No iba a permitir que Kellen se saliera con la suya. Ya no se trataba solo de mi orgullo herido o del club de lectura. Se trataba de defender mi trabajo, mi legado, por pequeño que fuera. Esa noche, en lugar de escribir el siguiente capítulo de mi nueva novela, me senté frente al ordenador y comencé a investigar. Indagué sobre Hawthorne and Finch Literary Agency. Busqué información sobre el agente que había firmado la carta, un tal Julian Croft. Busqué cualquier cosa que pudiera darme una ventaja. Mi reacción, aunque interna, fue de una intensidad feroz. La bestia había sido despertada. Ya no era una observadora pasiva. Era una jugadora activa en esta partida de ajedrez literario. Kellen había cometido un error al subestimarme. Y ahora, con su propia carta como prueba, yo tenía una pieza clave. La impulsividad inicial se transformó en una determinación helada. El juego había cambiado,
y yo estaba dispuesta a jugar para ganar, sin importar las consecuencias que se derivaran. Armada con el conocimiento de las ambiciones literarias de Kylen y su carta de la agencia Hawthorne and Finch, decidí que mi primer movimiento sería sutil pero directo, un intento de sembrar la duda en el único lugar donde Kylen parecía vulnerable, su relación con E.L. Vance, o más bien, con la idea que ella tenía de E.L. Vance. A través de Ethan, mi editor en Quill and Ink Publishing, envié una nueva comunicación como E.L. Vance al círculo literario de Oak Haven. Esta vez, sin embargo, mis palabras eran menos ambiguas y más incisivas. He oído rumores, escribí, de nuevas voces que emergen, algunas incluso intentando construir su narrativa en diálogo, o quizás en oposición a obras como la mía. La ambición es admirable, pero la originalidad es esquiva. Espero que estas nuevas voces encuentren su propio eco, en lugar de ser meras reverberaciones de otras más establecidas. Era una advertencia velada, un mensaje cifrado que solo Kylen, con su proyecto Ecos de Juventud, podría entender en toda su magnitud y sutileza. La reacción de Kylen en la siguiente reunión del club fue exactamente la que esperaba, y al mismo tiempo, más intensa de lo que había previsto. Cuando leyó mi mensaje, su rostro palideció visiblemente. Sus manos, al sostener el papel, temblaban ligeramente. Intentó disimularlo, por supuesto, con una risa nerviosa. ¡Qué interesante! Parece que E.L. Vance está muy al tanto de lo que sucede en el mundo literario, incluso de los pequeños círculos como el nuestro en Oak Haven, dijo, intentando restarle importancia. Pero sus ojos delataban su ansiedad. Varias de las miembros más perspicaces, como la señora Peterson, la miraron con una curiosidad renovada. Brianna parecía confundida, alternando la mirada entre Kylen y el papel que ésta sostenía. Mi intento de cambio, de introducir una cuña en la confianza de Kylen, había funcionado. Había generado un nuevo conflicto, una tensión palpable en el aire que antes no existía. Kylen ya no estaba tan segura de su posición dominante respecto a la misteriosa E.L. Vance, y su pedestal comenzaba a tambalearse. Sin embargo, este nuevo conflicto también acarreó consecuencias inesperadas para mí. Kylen, sintiéndose amenazada, redobló sus esfuerzos por desenmascarar a E.L. Vance, o al menos, por controlar la narrativa en torno a ella. Comenzó a presionar a Ethan con más insistencia para obtener una entrevista en persona, una videoconferencia, cualquier cosa que le permitiera entender mejor la mente detrás de la obra. Su paranoia creció, y con ella, su determinación. Incluso llegó a sugerir en una reunión que quizás E.L. Vance era alguien cercano, alguien que nos observa, lanzando miradas sospechosas a las miembros más calladas del club. Yo, por supuesto, mantuve mi semblante impasible, pero por dentro, la presión aumentaba. Mi intento de desestabilizarla había funcionado, pero también la había vuelto más peligrosa, más errática. El nuevo conflicto no era solo entre Kylen y la idea de E.L. Vance, era entre Kylen y su propia ambición desmedida, y yo estaba atrapada en medio, tratando de no ser aplastada por los escombros de su ego herido, que ahora sangraba visiblemente. El giro inesperado no provino de Kylen, cuya obsesión con E.L. Vance se volvía cada día más predecible, sino de alguien a quien había considerado, si no una aliada, al menos una figura neutral y amable, Brianna Miller. Sucedió una tarde, mientras compraba harina y azúcar en Miller's Groceries. Brianna me esperaba al final del pasillo de productos horneados, con una expresión nerviosa que no auguraba nada bueno. «Elara», comenzó, su voz apenas un susurro. «¿Podemos hablar un momento en privado? Es sobre el club y sobre E.L. Vance». Mi corazón dio un vuelco. ¿Habría descubierto algo? ¿O Kylen la había enviado como emisaria para sondearme? Nos sentamos en un pequeño café contiguo a la tienda, el Oak Haven Brew, un local que siempre olía a canela y a café recién hecho. Un aroma que contrastaba con la acidez que comenzaba a sentir en el estómago. Lo que Brianna me confió me dejó sin aliento. «Elara, sé que esto sonará loco», comenzó,
jugueteando con el borde de su servilleta. Pero he estado pensando, y hay cosas en Susurros en la Hiedra, detalles, formas de describir Oak Haven, incluso ciertos giros de frase, que me recuerdan mucho a ti, a las historias que contabas, a tu forma de ver las cosas. Me quedé helada. ¿Era posible que esta joven, a quien siempre había subestimado un poco por su aparente docilidad, hubiera visto a través de mi fachada? Antes de que pudiera responder, continuó. Y luego, el mensaje de E. L. Vance sobre las nuevas voces sonó tan personal. Kaylin está como loca. Cree que Vance la está atacando directamente por su novela. Dice que va a hacer lo que sea para averiguar quién es, incluso contratar a un investigador privado si es necesario. La amenaza era clara, y venía envuelta en la preocupación fingida, o quizás genuina pero mal encausada, de Breanna. Pero la verdadera traición, el giro que me desarmó, llegó a continuación, con la sutileza de una aguja de hielo. «Elara», dijo Breanna, mirándome a los ojos con una seriedad que nunca le había visto. «Si fueras tú, y no digo que lo seas, pero si lo fueras, creo que deberías tener cuidado. Kaylin puede ser muy persistente cuando quiere algo. Y francamente, el club ha ganado mucho prestigio con todo este asunto de E. L. Vance. Sería una pena que algo lo arruinara». Sus palabras, aunque dichas con suavidad, eran una daga envenenada. No me estaba ofreciendo su apoyo. Me estaba advirtiendo, sutilmente, que no interfiriera. Estaba protegiendo a Kaylin, o al menos, el estatus que el club había alcanzado gracias a mi obra. La joven a la que había visto crecer, a la que le había recomendado sus primeros libros, me estaba pidiendo, en esencia, que me mantuviera en las sombras por el bien del club. La traición no fue el descubrimiento de mi posible identidad, sino la elección de Breanna de ponerse del lado de la conveniencia y la apariencia, en lugar de la verdad o la lealtad. Me sentí más sola y más furiosa que nunca. Un sentimiento de desolación me invadió. Las palabras de Breanna en el Oak Haven Brew resonaron en mi cabeza durante días, una mezcla amarga de decepción y una creciente indignación. Su sutil advertencia, disfrazada de preocupación, era una traición que no podía ignorar. Decidí que no iba a permitir que el miedo o la conveniencia dictaran mis acciones. Necesitaba una confrontación, no con Kaylin todavía, sino con Breanna, la persona que había elegido el bando de la apariencia sobre la lealtad. La encontré una tarde en la biblioteca de Oak Haven, irónicamente, en la sección de nuevas adquisiciones, donde un ejemplar de Susurros en la Hiedra ocupaba un lugar destacado. Me aproximé a ella con una calma que no sentía, pero con una determinación férrea. «Breanna», comencé, mi voz firme. «¿Podemos hablar sinceramente por un momento, sin eufemismos ni indirectas?» Ella levantó la vista de un libro, su rostro mostrando sorpresa y una pizca de aprensión, como si hubiera visto un fantasma. La conduje a un rincón tranquilo, entre estanterías llenas de biografías de hombres ilustres, un escenario que me pareció irónicamente apropiado para la conversación que se avecinaba. «Breanna», le dije, mirándola directamente a los ojos, «aprecio tu preocupación de la otra tarde, pero déjame ser clara. Lo que hagas o dejes de hacer con tus sospechas es tu decisión. Sin embargo, lo que no voy a tolerar es que me pidas, ni siquiera sutilmente, que sacrifique mi verdad o mi trabajo por el prestigio de un club que se ha construido sobre la exclusión y la superficialidad. Ese club, que Kaylin dirige como su feudo personal, no vale la integridad de nadie». Mi voz, aunque baja, estaba cargada de una emoción contenida, una mezcla de dolor por su traición y una furia fría por la injusticia que representaba. Vi cómo Breanna se encogía ligeramente, su habitual compostura resquebrajándose bajo el peso de mis palabras. Era la primera vez que alguien, creo, la enfrentaba tan directamente sobre su complicidad tácita. Su respuesta fue titubeante, un murmullo lleno de excusas. «Elara, yo no quería... Es solo que Kaylin... Ella puede ser muy persuasiva y el club realmente ha ganado visibilidad». «¿Visibilidad?», la interrumpí, el tono de mi voz endureciéndose. «¿A qué costo, Breanna? ¿A costa de pisotear a quienes lo fundaron? ¿A costa de la honestidad?
Pensé que tenías más criterio, más fortaleza moral. Me has decepcionado profundamente. Mis palabras no eran crueles, sino brutalmente honestas, diseñadas para perforar su autoengaño. Vi lágrimas asomando en sus ojos, y por un momento sentí una punzada de lástima, pero la aparté. Necesitaba escuchar esto. Necesitaba entender que sus acciones tenían consecuencias, que su pasividad era una forma de complicidad. El enfrentamiento no fue gritado, pero la carga emocional era inmensa. Breanna se quedó sin palabras, simplemente bajó la cabeza. Me di la vuelta y me marché, dejando atrás no solo a una joven confundida, sino también una parte de la ingenuidad que aún albergaba sobre la naturaleza humana. La confrontación había sido necesaria, dolorosa, pero liberadora. Había trazado una línea inquebrantable en la arena. La confrontación con Breanna en la biblioteca de Oak Haven, aunque necesaria, no tardó en traer sus propias secuelas. Internamente me sentí exhausta, como si hubiera corrido una maratón emocional. La tristeza por la pérdida de la imagen idealizada que tenía de Breanna se mezclaba con una sensación de aislamiento aún mayor. Ya no solo era la vieja apartada del club, ahora era también la que había osado señalar la hipocresía, la que había roto el pacto no escrito de silencio y complacencia que reinaba en el círculo de Kellen. Dormía mal, dando vueltas en la cama, reviviendo la conversación, preguntándome si había sido demasiado dura, si podría haber manejado la situación de otra manera, pero cada vez llegaba a la misma conclusión. La verdad, por incómoda que fuera, tenía que ser dicha. No obstante, el precio era una soledad más profunda, una sensación de estar luchando una batalla que nadie más parecía ver, o querer ver, en la tranquila Oak Haven. Las consecuencias externas no tardaron en manifestarse, como ondas expansivas en un estanque. Aunque Breanna no dijo nada directamente, o eso supuse, la atmósfera en Oak Haven se volvió sutilmente más fría hacia mí. En el supermercado, las sonrisas de algunas conocidas eran ahora más forzadas, las conversaciones más breves. Supuse que Breanna, en su angustia, o quizás en un intento de justificarse, había compartido su versión de los hechos con Kellen o con otras miembros del club. De repente, ya no era solo la excéntrica Elara, era Elara, la problemática, la que causaba tensiones. Kellen, cuando me cruzaba con ella en la calle principal de Oak Haven, cerca de la boutique Chic and Charm que tanto le gustaba, me dedicaba miradas cargadas de una hostilidad apenas disimulada. Sabía que yo sabía algo, y eso la ponía nerviosa y, por ende, más agresiva en su pasividad. El cerco social se estrechaba, y aunque intentaba mantenerme digna, sentía el peso de la desaprobación tácita de una comunidad que prefería la armonía superficial a la verdad incómoda. Un manto invisible pero opresor. La consecuencia más dolorosa, sin embargo, fue el bloqueo creativo que experimenté, una sequía en el alma. Durante días, me senté frente a la página en blanco de mi nueva novela, incapaz de escribir una sola palabra coherente. La alegría de la creación, mi refugio y mi arma secreta, parecía haberme abandonado. La voz de E.L. Vance se había silenciado, ahogada por el torbellino de emociones y conflictos reales. ¿Cómo podía escribir sobre mundos ficticios cuando el mío se estaba desmoronando de formas tan feas? Me di cuenta de que la lucha por mi identidad como autora y mi dignidad como persona estaban intrínsecamente ligadas. No podía separar a Elara de E.L. Vance. El precio de mi secreto y de mis primeras confrontaciones era este silencio interno, esta aridez creativa que me asustaba más que cualquier desplante social. Necesitaba encontrar una manera de recuperar mi voz, no solo para mi novela, sino para mí misma. La batalla apenas comenzaba, y rendirme no era una opción contemplada en mi espíritu resiliente. El punto más bajo, el nadir de mi desánimo, llegó durante la celebración anual del Festival de Otoño de Oak Haven, un evento que siempre había amado por su ambiente festivo y el aroma a manzanas caramelizadas y hojas secas que impregnaba el aire. Este año, sin embargo, se sentía diferente, teñido de una melancolía particular. El círculo literario tenía un puesto prominente, organizado por Kellen, por supuesto.
donde se exhibían copias de Susurros en la Hiedra, junto a folletos que promocionaban La mente brillante, de E. L. Vance, y sutilmente, la aguda visión de Kylen Thorne, por haber descubierto tal talento. Ver mi libro, mi alma expuesta de esa manera, manoseada por la ambición de otra, mientras yo pasaba casi desapercibida entre la multitud, fue como un puñetazo en el estómago. Me sentí invisible, borrada de mi propia narrativa, un fantasma en mi propia fiesta. La sensación de impotencia era abrumadora, una ola oscura que amenazaba con tragarme por completo y arrastrarme a las profundidades. Me alejé del bullicio, buscando refugio en el pequeño parque que bordeaba el río Swift Current, cuyas aguas bajaban frías desde las montañas circundantes. Me senté en un banco solitario, observando las hojas doradas caer de los álamos, y una profunda tristeza se apoderó de mí, un manto gris que cubrió mi espíritu. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mis mejillas, lágrimas de frustración, de soledad, de rabia contenida. ¿Valía la pena todo esto? ¿Este juego del gato y el ratón? ¿Esta lucha por una verdad que a nadie parecía importarle? Por un momento, la idea de simplemente rendirme, de dejar que Kylen se saliera con la suya, de retirarme a mi casa y a mis libros y olvidar el mundo exterior, me pareció tentadora. El peso de la edad, de la exclusión, de la traición, se sintió más pesado que nunca. Era una caída emocional profunda, un abismo oscuro donde todas mis seguridades parecían haberse desvanecido. Me sentí vieja, cansada y, sobre todo, profundamente sola en mi lucha, una isla en medio de un mar de indiferencia. Fue entonces, en medio de esa desesperación, cuando recordé las palabras de mi difunto Everett, su voz un eco cálido en el frío de mi congoja. Él siempre me decía: Elara, tienes la fuerza de un roble y la sabiduría de un río. No dejes que ninguna tormenta te arranque de raíz ni que ninguna sequía te impida fluir. Su voz, tan clara en mi memoria, fue como un bálsamo inesperado. Sí, estaba herida, estaba cansada, pero no estaba rota. La caída había sido profunda, pero aún podía levantarme. Aún quedaban brasas bajo las cenizas. La imagen de Kylen, sonriendo triunfante junto a mi libro, volvió a mi mente, y con ella, una nueva oleada de determinación, esta vez no nacida de la rabia impulsiva, sino de una convicción serena. No iba a permitir que me borraran. Mi historia, la de Elara y la de E. L. Vance, merecía ser contada, y ser contada en mis propios términos. La ruptura emocional casi me vence, pero en el fondo de ese abismo, encontré una chispa de mi antigua fortaleza, una promesa de que la lucha, aunque ardua, continuaría. El río, aunque momentáneamente represado, volvería a encontrar su cauce hacia el mar. Tras la profunda caída emocional experimentada durante el Festival de Otoño, algo dentro de mí comenzó a experimentar una sutil metamorfosis. La desesperación cedió el paso a una calma reflexiva, a una introspección necesaria. Pasé los siguientes días en mi jardín, cuidando mis rosales tardíos, sintiendo la tierra entre mis dedos, conectando con el ciclo de la vida. Fue allí, entre el aroma de las últimas rosas y el aire fresco de noviembre que barría Oak Haven desde las cumbres, donde una nueva comprensión comenzó a tomar forma, como una semilla que finalmente germina. Me di cuenta de que mi error había sido buscar validación externa, ya fuera del círculo literario, de Breana, o incluso de una justicia abstracta. Mi valor como escritora, como mujer, no dependía de su reconocimiento ni de su aprobación. E. L. Vance no era un seudónimo para esconderme, sino una manifestación de mi propia voz, una voz que había sido silenciada no solo por otros, sino también, en parte, por mis propios miedos e inseguridades. Esta comprensión fue como un rayo de luz atravesando las nubes oscuras que habían estado oprimiendo mi espíritu. Comencé a observar la situación con una nueva perspectiva, más distante y analítica. Kylen, con toda su manipulación y ambición, no era más que un reflejo de una sociedad que a menudo valora la apariencia sobre la sustancia, la juventud sobre la experiencia. Su necesidad de controlar la narrativa, de apropiarse del éxito ajeno,
nacía de su propia inseguridad, de su propia vacuidad. Entender esto no disminuía su culpabilidad, pero sí reducía su poder sobre mí. Ya no la veía como una némesis todopoderosa, sino como una figura algo patética, atrapada en su propia red de apariencias y falsedades. Esta nueva comprensión me liberó de gran parte de la amargura que había estado albergando, como si me quitara un pesado abrigo en un día cálido. La lucha ya no era solo contra Kaylin o el club. Era una lucha por mi propia autenticidad, por el derecho a ser yo misma, con mis años, mis experiencias y mi voz única, una voz que merecía ser escuchada. Y con esta nueva claridad, mi voz creativa regresó, fluyendo como un manantial largo tiempo contenido. Me senté de nuevo frente a mi vieja máquina de escribir eléctrica, la que Everett me había regalado hacía tantos años, un objeto cargado de recuerdos y afecto, y las palabras comenzaron a fluir, primero con timidez, luego con una fuerza renovada. Pero esta vez, no estaba escribiendo solo como E. L. Vance, la autora misteriosa. Estaba escribiendo como Elara, la mujer que había vivido, amado, perdido y aprendido. Mis personajes adquirieron una nueva profundidad, mis tramas una nueva urgencia. La luz al final del túnel no era solo la promesa de una posible victoria sobre Kaylin, sino la certeza de mi propia resurrección interna. Sabía que el camino aún sería difícil, que la confrontación final era inevitable, pero ahora la enfrentaría no desde un lugar de herida y resentimiento, sino desde una posición de fortaleza y autoconocimiento. La nueva comprensión me había devuelto no solo mi voz, sino también mi poder intrínseco, mi centro. La nueva comprensión que había florecido en mi interior me condujo a una encrucijada definitiva. Kaylin, en su creciente obsesión por E. L. Vance, y sintiendo quizás mi renovada fortaleza, había anunciado un evento especial en el círculo literario de Oak Haven. Una noche con L. Vance, revelando los secretos de Susurros en la Hiedra. Por supuesto, L. Vance no estaría allí en persona. Kaylin había logrado, a través de una persistencia casi maníaca con mi editor Ethan, que yo accediera a responder a una serie de preguntas en video, grabadas previamente, que se proyectarían durante el evento. Ethan me había transmitido la petición con mucha cautela, dejándome claro que la decisión era enteramente mía. Durante días, sopesé mis opciones. Podía negarme, por supuesto, y dejar que Kaylin se enfrentara al ridículo de un evento sin su estrella principal. Podía grabar respuestas crípticas y evasivas, manteniendo el juego del anonimato. O podía hacer algo mucho más audaz, algo que cambiaría las reglas del juego por completo, un movimiento que nadie esperaba. La decisión crucial cristalizó una mañana mientras observaba el amanecer teñir de rosa las cumbres de las montañas de Whispering Pines desde la ventana de mi estudio. Recordé todas las humillaciones, las manipulaciones, la sensación de ser borrada. Recordé a Everett diciéndome que nunca dejara que nadie apagara mi luz. Y entonces lo supe con una certeza que calmó cualquier duda. No iba a esconderme más. No iba a permitir que Kaylin Thorne siguiera lucrándose con mi trabajo y mi identidad secreta. Decidí que asistiría a esa noche con E. L. Vance, pero no como una espectadora silenciosa en la última fila. Asistiría como Elara Vance, la autora de Susurros en la Hiedra. No grabaría ningún video. En lugar de eso, me presentaría en persona y revelaría la verdad, allí mismo, frente a Kaylin, frente a todo el círculo literario, frente a la comunidad de Oak Haven que Kaylin tanto se esforzaba por impresionar. Era una decisión aterradora, que me exponía a todo tipo de reacciones, desde la incredulidad hasta la burla, pero también era la única decisión que se sentía auténtica, la única que honraba mi viaje y mi lucha personal. Comuniqué mi determinación a Ethan, quien, después de un momento de silencio atónito, expresó su total apoyo. Elara, dijo con una emoción contenida en su voz, creo que es lo correcto. Es hora de que el mundo conozca a la verdadera E. L. Vance. Sus palabras me dieron el último empujón de confianza que necesitaba. La decisión no era un acto de venganza impulsiva, aunque una pequeña parte de mí,
Anticipaba con cierta satisfacción la conmoción de Kaylin. Era, sobre todo, un acto de autoafirmación, una declaración de que mi voz, mi experiencia y mi edad no eran motivo de vergüenza, sino fuentes de fortaleza y creatividad. Era el momento de reclamar mi historia, con todas sus complejidades. La suerte estaba echada. La noche con E.L. Vance sería, efectivamente, una noche de revelaciones, pero no las que Kaylin esperaba. Sería la noche en que Lara Vance, la mujer vintage, finalmente saldría de las sombras, bajo sus propios términos, con la cabeza alta y el corazón firme. La noche del evento, el salón comunitario de Oak Haven estaba abarrotado, una expectación palpable flotando en el aire. Kaylin, resplandeciente con un vestido de seda color esmeralda que seguramente costaba más que mi pensión mensual, se pavoneaba por el escenario, hablando con grandilocuencia sobre el fenómeno literario que era E.L. Vance y el honor que suponía para el círculo literario tener esta primicia exclusiva. Yo estaba sentada entre el público, no en la última fila esta vez, sino en un lugar visible, observándola con una calma que me sorprendía a mí misma, una serenidad forjada en la adversidad. Cuando Kaylin anunció, con una pausa dramática, que era el momento de proyectar el mensaje especial de E.L. Vance, y las luces comenzaron a atenuarse, me levanté lentamente de mi asiento. Un murmullo recorrió la sala. Kaylin me miró, primero con irritación por la interrupción, luego con una confusión creciente al verme caminar con paso firme hacia el escenario, decidida. Subí los pocos escalones y me planté junto a Kaylin, tomando el micrófono que ella sostenía con mano temblorosa. Buenas noches a todos, comencé, mi voz clara y firme resonando en el silencio expectante que se había instalado. Kaylin ha anunciado un mensaje grabado de E.L. Vance, pero creo que puedo ofrecerles algo mejor. Verán, no necesitan un video para conocer a E.L. Vance, porque E.L. Vance está aquí, esta noche, en persona. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran, observando el efecto en la audiencia. Los rostros en la audiencia mostraban una mezcla de asombro y desconcierto. Los ojos de Kaylin se abrieron como platos, su boca se entreabrió en una mueca de incredulidad. Mi nombre, continué, es Lara Vance, y yo soy la autora de Susurros en la Hiedra. La sala entera pareció contener la respiración. En ese instante, al pronunciar esas palabras, sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Era una liberación total, una reivindicación de todo lo que era, de todo lo que había sido, un grito silencioso que por fin encontraba eco. La acción transformadora no residió únicamente en la revelación en sí, sino en la forma en que la hice, con dignidad, sin acusaciones directas en ese momento, simplemente exponiendo la verdad con serenidad. Observé cómo el rostro de Kaylin pasaba del shock a la palidez, y luego a un rojo furioso de humillación. Vi a Breanna encogerse en su asiento, incapaz de mirarme. Vi a la señora Peterson sonreír levemente, con un brillo de comprensión en sus ojos. En ese momento, recuperé mi poder, no imponiéndolo, sino simplemente reclamando lo que era mío por derecho propio. Ya no era la víctima, ni la observadora silenciosa. Era la protagonista de mi propia historia, dueña de mi voz y de mi verdad. Esa noche, Lara Vance, la mujer que habían intentado borrar, renació, más fuerte y más libre que nunca. La transformación había sido dolorosa, el camino arduo, pero el sabor de la libertad, de la autenticidad recuperada, era indescriptiblemente dulce, como el primer sorbo de agua tras una larga sed. La liberación era completa y absoluta. Tras la impactante revelación en el salón comunitario de Oak Haven, las reacciones no se hicieron esperar, como una cascada. Kaylin Thorne, después de un momento de parálisis absoluta, intentó farfullar algo sobre un malentendido o una broma de mal gusto, pero su voz se quebró y terminó huyendo del escenario, dejando tras de sí un silencio atronador que pronto se convirtió en un murmullo de voces excitadas. Para mí, ese fue el distanciamiento más claro y necesario. No hubo palabras de despedida, ni confrontaciones finales. Su propia huida
fue la conclusión de nuestra tóxica dinámica. Supe en ese instante que Kaylin ya no tendría ningún poder sobre mí, ni sobre el círculo literario, que previsiblemente se desmoronó en las semanas siguientes, como un castillo de naipes construido sobre cimientos de arena y falsedad, su brillo artificial extinguido. La reconciliación más inesperada, y quizás la más conmovedora, provino de Brianna, quien unos días después del evento se presentó en mi puerta con un ramo de violetas africanas, mis favoritas, y una expresión de profundo arrepentimiento. Elara, dijo con lágrimas en los ojos, fui una cobarde y una tonta. Me dejé llevar por el brillo superficial de Kellen y no vi la verdad que tenía delante. Lo que hiciste fue increíblemente valiente. ¿Podrías perdonarme algún día? Su disculpa era sincera, y aunque la herida que me había causado no se borraría fácilmente, vi en ella a la joven confundida que siempre había sido, no a una antagonista malintencionada. Acepté sus flores y su disculpa, no con un abrazo efusivo, sino con una sonrisa amable y una invitación a tomar el té. Nuestra relación no volvería a ser la de antes, la de mentora y protegida ingenua, pero se estaba redefiniendo hacia algo más honesto, más adulto, basado en el reconocimiento mutuo de nuestras flaquezas y fortalezas. Un nuevo comienzo. Otras relaciones también se redefinieron, como piezas de un rompecabezas que encuentran su lugar correcto. Algunas de las antiguas miembros del círculo, aquellas que habían sido marginadas por Kellen, se acercaron a mí con palabras de admiración y apoyo. La señora Peterson, la bibliotecaria jubilada, me propuso iniciar un nuevo grupo de lectura, uno más pequeño, más íntimo, basado en el respeto mutuo y el amor genuino por la literatura. Acepté encantada. Ya no necesitaba grandes audiencias ni reconocimientos vacíos. Lo que anhelaba era la conexión auténtica, el intercambio de ideas en un ambiente de confianza. Mi relación con la comunidad de Oak Haven también cambió. Ya no era solo la vieja Elara, era Elara Vance, la escritora. Una mujer con una historia que contar. Una mujer que había demostrado que la edad no es un impedimento para la creatividad ni para la valentía. Los distanciamientos habían sido dolorosos pero necesarios. Las reconciliaciones, un bálsamo para el alma. Y las redefiniciones, la prueba de que la vida, incluso en sus capítulos más tardíos, siempre ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo. Una página en blanco. Los meses que siguieron a aquella noche de revelaciones en Oak Haven trajeron consigo una calma y una claridad que no había experimentado en años, como si una niebla persistente finalmente se hubiera disipado. Mi vida no se transformó en un cuento de hadas de éxito literario desbordante, con agentes de Veridia llamando a mi puerta sin cesar, aunque sí recibí algunas propuestas interesantes que consideré con detenimiento. La verdadera transformación fue interna, profunda y silenciosa. La nueva visión que había comenzado a gestarse antes de la confrontación final se consolidó, dándome una perspectiva más serena y sabia sobre mí misma y sobre el mundo. Aprendí que la dignidad no se negocia y que la autenticidad es el único camino hacia una paz duradera. El seudónimo de E. L. Vance fue retirado con gratitud. Ahora firmaba mis obras como Elara Vance, y cada palabra que escribía se sentía más verdadera, más mía, un reflejo honesto de mi ser. El nuevo club de lectura, que cariñosamente llamamos Las Tejedoras de Historias de Swift Current River, se reunía semanalmente en mi acogedor salón, o, cuando el clima de Oak Haven lo permitía, en mi jardín, bajo la sombra del viejo roble. Éramos un grupo heterogéneo, la señora Peterson, Brianna, que demostró tener un criterio literario sorprendentemente agudo una vez liberada de la influencia de Kellen, algunas otras mujeres de la comunidad que buscaban algo más que superficialidad, e incluso un par de hombres jubilados que compartían nuestra pasión por los buenos libros. No había jerarquías ni pretensiones, solo el placer compartido de la lectura y la conversación honesta. Encontré en este pequeño círculo la camaradería y el estímulo intelectual que había perdido, y que ahora valoraba más que nunca. Era una nueva vida, más sencilla quizás, pero infinitamente más rica y significativa, tejida con hilos de respeto y aprecio mutuo.
El aprendizaje más grande de toda esta experiencia fue el redescubrimiento de mi propia valía, un tesoro largo tiempo olvidado. Durante demasiado tiempo, había permitido que la opinión de otros, especialmente de aquellos que valoraban la juventud y la novedad por encima de todo, definiera mi percepción de mí misma. La lucha contra Kaylin no fue solo por un libro o por un club, fue una lucha por mi derecho a existir, a crear, a ser visible en mis propios términos. Y al final, la victoria no fue tanto sobre ella, sino sobre mis propios miedos y la internalización de esos prejuicios edadistas. Mirando hacia atrás, no sentía rencor, sino una especie de serena gratitud por el viaje, incluso por sus partes más dolorosas, porque fue ese viaje el que me devolvió a mí misma, más fuerte, más sabia, y finalmente, en paz. Las hojas del otoño en Oak Haven seguían cayendo, pero ahora yo las veía no como un símbolo del final, sino como la promesa de un nuevo ciclo, lleno de historias aún por escribir y por vivir, un horizonte de posibilidades. Fin de la historia. Hay muchas más como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perder ninguna.